El mercado crediticio en Argentina está compuesto por dos tipos de entidades. Por un lado están los prestamistas, quienes prestan dinero, cobrando un interés por ello, y los prestatarios, personas físicas o jurídicas quienes solicitan préstamos, comprometiéndose a devolverlos en un tiempo acordado más intereses pactados. El objetivo de este trabajo es generar un sistema de clasificación que permita estimar cuál es la probabilidad de que el prestatario pague el monto estipulado sin caer en default. La base de datos utilizada es ENDEU, proporcionada por el Banco Central de la República Argentina. Aquí tenemos un vistazo a esta base de datos. Entre sus variables tenemos el código creador, el ID del deudor, situación, que se corresponde con la situación de pago, que va de 0 a 5, siendo situación 0 o 1, personas que gozan de una buena salud crediticia, mientras que situación 5 son personas que ya llevan más de un año de demora en los pagos, considerándose como irrecuperable. El monto se corresponde con el monto del préstamo en el mes pertinente. Para el análisis tomamos en consideración únicamente a las personas físicas que hayan tenido deuda con la institución financiera 55311, excluyendo a las personas extranjeras y a los menores de edad. Además, personas con situación igual a cero bajo el periodo de análisis no son tenidas en cuenta, pues no aportan información útil al modelo. Fijamos el periodo de interés en los últimos 12 meses. Los datos de los periodos T0 y T1 son utilizados para generar la variable predecir, mientras que los datos de T2 a T11 son utilizados para el desarrollo de las variables predictoras. Algunas consideraciones es que en Argentina existe inflación. Esto se debe tener en cuenta sobre todo al momento de comparar montos monetarios entre diferentes periodos. A medida que la situación de una persona va aumentando, estos son indicios de una mala salud crediticia. Personas con situación igual a cero, como dijimos antes, son irrelevantes para el análisis. A continuación pasaremos a definir los features implementados en el modelo. En primera instancia nos encontramos con lo que es género, edad, máxima situación en el periodo 2 y en el periodo 11. Estos dos implican la categoría máxima de endeudamiento en dichos periodos, es decir, 0, 1, etc. Ahora estas tres features nos muestran o denotan la cantidad de instituciones tanto en el periodo 2 como en el periodo 11, y la feature número 7 nos plantea la diferencia entre las dos anteriores, dando a entender que si la diferencia es positiva, el individuo a través del tiempo está adquiriendo deuda con mayor cantidad de instituciones. Ahora, las primeras tres features buscan encontrar la máxima cantidad de monto de endeudamiento en los periodos 2 y 3 para saltar a la feature número 10, que busca determinar la diferencia entre los montos de aquellos dos periodos para definir si la diferencia es positiva, el individuo a través del tiempo se está endeudando más en general. Las últimas dos features, en cambio, muestran una proporción que el individuo toma de deuda con la institución 55311 respecto al total, tanto para el periodo 2 como para el periodo 11. En esta feature pasamos a definir un par de features un poco más complejas, que son en su mayoría dummy. Por ejemplo, la feature número 13 define si el individuo en algún momento del tiempo tuvo una situación de deuda igual o mayor a 3. También se define una feature de sobredeuda que implica en determinar si el individuo se endeudó en más de una desviación estándar del promedio histórico de endeudamiento. Después, la feature 15 y 16 buscan ratio, ya sea de deuda de institución en situación 3 respecto al total de deuda o al total de instituciones. Para la feature número 17 pasa a definir la diferencia entre la cantidad de instituciones en el periodo 2 y el periodo 11 en situación 3. Esto quiere decir que si la diferencia es positiva a través del tiempo, el individuo está defaulteando o está cayendo en situación 3 en más instituciones. Finalmente llegamos a las últimas tres features, que son criterios de sobreendeudamiento respecto a edad. Bueno, pasando a la estimación del modelo, vamos a usar un modelo de regresión logística a partir de los datos de entrenamiento. Esta regresión es una técnica que va a calcular la probabilidad de que una observación pertenezca a alguna de las clases default o no default, dadas las variables independientes que obtuvimos anteriormente. El modelo nos va a arrojar una probabilidad de que un caso pertenezca a la categoría default. En cuanto a la evaluación del modelo, vamos a obtener el área bajo la curva ROC y una matriz de confusión para evaluar la capacidad de predecir aprobación o rechazo de solicitudes de crédito. La curva ROC nos va a mostrar la relación entre la tasa de verdaderos positivos y la de falsos positivos que estima el modelo. Y por medio de esta curva ROC
podemos obtener el corte óptimo del modelo o el punto de corte óptimo que va a maximizar el área bajo la curva ROC. Si seguimos este punto de corte óptimo, podemos obtener la matriz de confusión que se obtiene de utilizar este umbral óptimo, y nos arroja esta matriz de confusión con una precisión de 0.63, un recall de 0.98 y una accuracy global de 0.90. En cambio, usando un punto de corte con un umbral de 0.5, uno estándar, nos arroja esta matriz de confusión con una accuracy un poco mayor de 0.92, pero si nos detenemos a observar, vemos que, por ejemplo, la predicción del modelo de default y el valor real de no default nos da 520 contra 1667 del punto de corte óptimo. Esto quiere decir que el punto de corte óptimo es mucho más restrictivo que el punto de corte de 0.5, por lo que estamos rechazando más clientes que en definitiva son clientes con buen puntaje que no van a defaultear, pero efectivamente los estamos excluyendo de otorgarles crédito. No así en el caso del umbral de 0.5, por lo que se puede decir que el punto de corte óptimo restringe más a los clientes y va a ser una política de crédito que siga la organización, que sea aversa al riesgo, porque va a estar exponiéndose a un menor riesgo crediticio efectivamente la organización. En cambio, con una política de crédito con corte en 0.5, le va a dar mayor prioridad al crecimiento de la cartera crediticia, porque vamos a estar tomando nuevos clientes, aun cuando tengan mayor riesgo de default, como lo vemos en la matriz de confusión 760 contra 72. Pasando ahora al histograma de scores, vemos que la mayoría se concentra en un puntaje de 900 y de 1000, quiere decir que la mayoría son clientes con buen historial crediticio. Vemos también un conjunto de clientes con un score muy malo, que son los que efectivamente defaultean en los periodos de 0-1. Para finalizar, debemos destacar que los resultados obtenidos bajo el modelo de regresión logística utilizando los hiperparámetros de default fueron muy buenos. Para evaluar la posible mejora de los resultados utilizando otros hiperparámetros, se llevó a cabo el proceso de grid search, al cual se le dan distintos valores de hiperparámetros y este determina qué combinación de hiperparámetros es la mejor, dado una métrica a optimizar. La métrica seleccionada en este caso fue el área bajo la curva, ROC. Los hiperparámetros de optimización fueron la función de penalización y el término de regularización. Los resultados fueron los siguientes. Se mantuvo la función de penalización de Ridge L2 con un factor de regularización de 0.1 inferior al de default. Un valor menor de C da como resultado una regularización más fuerte, lo que significa que el modelo estará más restringido y menos propenso a sobreajustarse, es decir, cometer overfitting. Pero, como con esos parámetros se obtuvieron los mismos resultados respecto al scoring a maximizar, se podría interpretar como que el modelo previamente no estaba cometiendo overfitting. Es decir, realizando un grid search para la optimización de parámetros, se obtuvieron resultados que no superaron a los resultados obtenidos con los parámetros por default, lo que indicaría que inicialmente se obtuvo un buen modelo. Como posibles extensiones para un futuro trabajo, se podría probar con otros hiperparámetros diferentes a la función de penalización y término de regularización. Se podría dejar atrás el modelo de regresión logística y analizar un algoritmo de mayor complejidad como el XGBoost, aumentar el tamaño de la muestra, aunque como no se está cometiendo overfitting, dicho esfuerzo no parecería ser interesante. Y por último, se podría seleccionar un subconjunto de datos que contenga situaciones aún más cercanas al punto de corte
para analizar en mayor profundidad lo que acontece con aquellas situaciones críticas. Muchas gracias.